Hola, buenas noches a todas, todos otra vez. Estamos aquí para hablar de podcast. El pesado del podcast, que esta vez por fin habla de algo que a mí me gusta muchísimo. O al pesado del podcast le gusta muchísimo. La música. Vamos a hablar de podcast de música independiente y no tan independiente, pero música muy interesante. Cosa que podéis encontrar en la red. El primero que os iba a recomendar hoy es uno que se llama Recuperando Música 33 revoluciones por minuto, lo cual ya nos indica un poco de qué va el podcast, ¿no? Va de long plays, de discos, de LPs, de aquellos discos que se hacían en los años 70, sobre todo, que pues tenían que ir a 33 revoluciones por minuto. Aquí podemos poner en iVoox la dirección de Recuperando Música 33 y tenemos un montón de capítulos. No es exactamente un podcast, pertenece a Onda Expansiva, que es una radio libre, y bueno, pues es un podcast donde tenéis decir más que por frecuencia, lo que podéis encontrar es por autores. Hay momentos en que ponen temas de Scorpion, de Bad Company, sobre todo es música setentera. Y ahora vamos a lo que yo creo que sí que debe ser un podcast, porque para mí pienso que los podcasts que son algo libre, que son independientes y que están, pues no al margen de la ley, pero sobre todo están en la red y funcionan con esquemas muy diferentes a otras formas de comunicación, pues un podcast tendría que apoyar la música libre, independiente, que no paga los derechos de autor, etc. Pues este podcast es Free Noise Pod, el nombre es rarísimo, pero es Free Noise Pod, ¿vale? O sea, el ruido libre o alguna cosa de esas lo hace Carlos Soborg y es un muy buen programa donde vamos a poder escuchar a todas esas bandas que no las vamos a encontrar en otro sitio, o por lo menos no las vamos a encontrar en los sitios comerciales, porque realmente están al margen de la ley. Y después, no sé si hablemos ya de lo que es el portal, o de los podcasts que tienen, o de las actividades que hacen, pero es que de ellos se puede hablar de todo. Me refiero a aragonmusical.com, que también tiene sus podcasts de televisión y sus podcasts de radio, por decirlo de alguna manera, sus entrevistas, etcétera. Bueno, pues aragonmusicalradio.com es la página y ahí tenéis pues podcast. Hay uno que se llama Programa 10, donde pues entrevistan a gente que nos habla de sus 10 canciones mejores. Y voy a hacer algo que no he hecho otras veces, y es recomendar un podcast de vídeo. Este es el de aragonmusicaltelevisión.com. Todo lo que haya en esta página, a aquel que le guste la música le va a parecer interesantísimo, y sobre todo si es de aquí, de Zaragoza, porque está dedicado especialmente a los grupos de aquí y a la gente de aquí. Una página que tiene ya muchos años, que lleva ya muchos años trabajando con la música aragonesa y que siguen ahí, activos, dale que te pego. Yo me pregunto, ¿cómo lo harán? Bueno, estas son mis recomendaciones. La semana que viene tenemos una sorpresa porque, si Dios quiere y la Virgen nos ayuda, vamos a entrevistar a un podcastero, concretamente a uno de los integrantes de Gravina 82. Y nos va a contar cositas que yo creo que, además de que nos va a contar cosas que os van a gustar, os vais a reír un rato. Bueno, buenas noches a todos y hasta la próxima. El pesado de los podcasts se despide. Adiós.